Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Hola, espero te encuentres muy bien. Es un privilegio vernos por este medio. Y sabes, hoy vamos a hablar acerca del origen. Muchas de las cosas se aclaran cuando conocemos el origen. Muchas de las cosas son más comprensibles y también se viven de una mejor manera cuando conocemos el origen. Y es por eso que hoy vamos a hablar acerca del origen y te recuerdo que estamos en una serie de mensajes que se llaman Este es el camino, así es el camino. Bueno, hace muchos años, me parece que en los 80s, algo así, había una serie llamada El planeta de los simios. Y yo tenía mucho tiempo de no saber nada acerca de esto, pero hace poco vi que hay muchas películas acerca del mismo tema y la gente se puede quedar con lo que ve o con lo que piensa. De hecho, por ahí, yo cuando estaba viendo, pasó por ahí mi hija y me dijo, oye, papá, ¿qué es eso? Como que no entendía, ¿no? Y sabes una cosa, de hecho, el mismo autor de la teoría de la evolución se desdijo y hay gente que todavía cree en teorías y no en ciencia y se cree algunas ideas que no son comprobadas. Bueno, aunque no se haya desdicho, pero sí se desdijo, la gente toma mitos urbanos y piensa que fuese verdad o piensa que hay verdades que no lo son porque son mitos. Y por eso decíamos, hay que ir al origen. Porque cuando nos vamos al origen, la verdad en ocasiones se puede demeritar. El saber el origen, es decir, de dónde viene cierta cosa, cuál es su ADN, el ser humano, de dónde vengo y hacia dónde voy, nos da seguridad de vida. Nos dice muchas cosas. Hace algún tiempo fui consejero, ya muchos años, fui consejero de una chica que voy a omitir decir su nombre por privacidad, pero ella fue adoptada. Y su mamá le dijo que era adoptada. Su mamá era una mujer muy famosa, una mujer que trascendió, una mujer que de hecho uno de los DIF de la Ciudad de México lleva su nombre en honor a ella. Esta mujer tenía orígenes judíos y yo creo que marcó un antes y un después. Fue una mujer luchadora, una mujer que se esfuerza, que no se conformó con ninguna circunstancia por la cual le impedía hacer cosas, sino trabajó, se esforzó. Y incluso no podía tener hijos y adoptó a esta pequeña. Y esta pequeña, al saberse adoptada, al saberse que no era su madre biológica, quiso saber sus orígenes. Y aunque tal vez yo hablé con ella alguna o dos ocasiones y le decía que es una hermosa decisión adoptar a un niño y que conlleva, porque el que nace, tú no lo escogiste, Dios te lo envió. Pero también, por supuesto, Dios te envía a quien tú vas a adoptar, pero es una elección. Y lleva una doble cantidad de amor, porque no lleva tu sangre, ¿sabes? Ella no estuvo conforme con mi explicación y quería conocer a su padre y a su madre biológico. Y creo que es algo natural. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca del origen de las cosas, para poder entender algunas cosas, porque hay cosas que en nuestros tiempos ya nos parecen normales, nos parecen absolutamente parte de la vida y no es así. En el principio no fue planeado así. Hoy vamos a abordar un tema que es un tema, podemos decir que un tema un poco rudo, un poco difícil, porque es un tema que mucha gente
ha pasado por ese tipo de problemática y por supuesto, cuando uno tiene heridas o tiene circunstancias difíciles o pasó por ahí, dice, no me toquen ese tema porque me duele. Y no nomás eso, sino pues tengo ya una manera de pensar acerca del tema. Y es por eso que tenemos que irnos al origen. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice quien inventó al ser humano? ¿Qué dice quien inventó el matrimonio? Y por supuesto podemos ir a Génesis, que a rato lo vamos a mencionar, el primer libro de la Biblia, o el principio, es la traducción o el origen. Y el final, o revelaciones, que es Apocalipsis, podemos ver pues, la historia, ¿no? El complemento de la historia del plan de Dios para el ser humano. Y también Dios podemos ver cómo se revela a través, o sea, se muestra a través de su palabra. Muy bien, pues te invito a que busquemos este libro de Mateo capítulo 5. Te recuerdo que es el famosísimo Sermón del Monte. Y también te recuerdo que Mateo era un contador, era alguien que era pues muy dedicado a escribir, metódico. Y pues él escribe este evangelio. Mateo 5, vamos a leer del verso 31, del 31 al 32. Sígueme con tu vista si es que tienes la escritura y si no, únicamente pon mucha atención y si puedes, imagínate este pasaje. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. El que se casa con la repudiada, comete adulterio. Bueno, pues es por eso que vamos a ir al origen. Si tomamos en cuenta que la Biblia es el libro con más comprobaciones históricas, así como literarias, que existen en todo el mundo, en toda la historia de la literatura, es el libro más certero. Podemos ver, o sea, haciendo a un lado la fe y tomándolo como un libro histórico y un libro literario, es el más completo. Bueno, ¿sabes? Estamos acostumbrados a escuchar y a ver cosas que no tienen nada que ver con su naturaleza, con el origen. Y es más, hay gente que usa la bandera del arco iris con un significado muy diferente al que fue su origen. Pero diría la del comercial, esa es otra historia, ¿verdad? Bueno, ¿sabes? Podemos ver el origen del matrimonio y ahorita vamos a ver esta palabra de matrimonio, cuál es incluso su origen. Porque Dios mismo dijo que el ser humano solo no está completo. Le hace falta una ayuda idónea. Incluso el ser humano solito no se puede reproducir. Sin el sexo opuesto, y por supuesto sin el sexo al que se refiere este libro, con que sean una sola carne, ¿sabes? No puede existir el matrimonio, digan lo que digan y pelee quien pelee y aunque a veces pueda haber alguna ley que apruebe, ¿no? Ahorita estamos viendo ahí problemas sobre un gobernador y que si pierde bueno, son problemas legales, ¿no? Y uno puede tener una opinión y otra opinión y sabes una cosa. La legalidad, vamos a hablar un poco más al rato de esto, es no únicamente porque la ley tiene algunas lagunas o porque puede tener diferentes interpretaciones, sino porque a veces el ser humano le da legalidad a lo que no debe ser legal. Y vamos a hablar un poco más adelante al respecto. Bueno, Dios, al ver que el ser humano pues estaba solo, y de hecho no creo que Dios haya dicho, pues me equivoqué, no le hice pareja, ¿no? Todos los animales tienen pareja y menos el ser humano. No, Dios quería que el hombre se diera cuenta. En el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, dice Dios que se dio cuenta que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y sabes qué? Más que el que se haya dado cuenta que se me chispó, se me escapó, no le hice ayuda idónea, no le hice una pareja al hombre, a todos los animales se lo hizo. No, ¿sabes? Le dijo al hombre, ponle nombre a todos los animales. Esa era su tarea. Y ¿sabes qué? Él, pues, no sé si les puso así jirafa o jirafa, ¿no? Elefanto, no sé. Pero veía que todos tenían pareja, ¿no? El asunto es que Dios quería que el hombre se diera cuenta que le hacía falta algo, que estaba incompleto. Y ¿sabes? De esto se trata el matrimonio. Dios dijo, te voy a hacer una ayuda idónea. Te voy a hacer una socia en un proyecto de vida. Y es por eso que el mismo Dios hace socio al ser humano, quitándole una costilla, diciéndole, esto es carne de tu carne y huesos de tus huesos. Hizo dormir al varón y enseñándole que su esposa es parte de él.
Eso es el matrimonio, una unión en todos los sentidos, no únicamente una unión sexual, una unión en todos los sentidos. Y si analizamos un poco la función de las costillas, son aquellas que protegen los órganos vitales, como el corazón, como las vías respiratorias, como la columna vertebral, como muchos otros órganos. ¿Sabes? Dios estaba dando una gran enseñanza al ser humano, especialmente al varón. Está diciendo, ¿sabes qué? Esta es tu ayuda idónea. Es para que se ayuden mutuamente. Pero tal vez, normalmente, el varón es un poco más fuerte. Normalmente, físicamente, es más alto, más fuerte, los huesos más anchos. Oye, Dios nos dio esa oportunidad de complementarnos unos a otros. Esto es el matrimonio. Y de hecho, el mismo matrimonio representa a Dios. En el Antiguo Testamento, en el mismo libro de Génesis, al principio de la creación, Isha, varón, varona, dice que cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza. En el Nuevo Testamento, a la iglesia se le llama la esposa de Cristo. El matrimonio es una ejemplificación de la relación del ser humano con Dios. Los mismos sociólogos dicen que la base de la sociedad de la familia es el matrimonio. El mismo nombre de matrimonio se deriva del latín matrimonium, que son dos palabras. La primera quiere decir matriz, sitio donde se aloja el feto, y la segunda, monium, calidad de. Es interesante cómo a veces la cultura va cambiando y va cambiando la perspectiva, la cosmovisión, la manera como la gente ve y entiende las cosas, pero es por eso que tenemos que ir al origen. Pueden cambiar prácticas, pueden cambiar conceptos. De hecho, yo cuando doy pláticas a matrimonios les digo, ¿sabes qué? Es que se ha deformado la palabra de lo que es verdaderamente el amor. Si yo le digo a alguien, vamos a hacer el amor, piensan inmediatamente en sexo. Y el amor es mucho más allá que el tener relaciones sexuales. Mucho más allá. ¿Sabes? El origen es claro. Dios une a dos personas de diferente sexo. Pero el hombre, con su desconocimiento de el origen o con la disposición de cambiar a su forma de pensar las cosas, pierde el propósito y sentido de las cosas, de las definiciones. Separa lo que no se debe de separar. ¿Me doy a entender? Dice la Escritura, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Cuando conocemos a Dios, conocemos el origen del matrimonio. Aprendemos a amar, aprendemos a perdonar, aprendemos a esforzarnos sin esperar recibir. Aprendemos a buscar el bien del prójimo antes que el nuestro. Eso es el amor. El amor no es presumido. El amor nos ayuda a hacer todas las cosas, todo lo puede. Entendemos que el amor nos hace ser pacíficos y pacificadores. Bueno, el verdadero amor nos quita el orgullo, nos hace ser humildes. Decíamos, no nos hace presumidos, jactarnos de las cosas que hacemos, ni burlarnos de los demás. Dios es amor. Es por eso que cuando hablamos del matrimonio, Dios tiene que estar incluido. Cuando hablamos del amor, por supuesto, Dios tiene que estar incluido. El matrimonio emana de Dios. Él lo inventó. Es por eso que cuando uno conoce a Dios, conoce el origen del matrimonio. ¿Quieres entender mejor a tu esposa, a tu esposo? Conoce más a Dios. Conoce más a Dios y vas a tomar un sentido superior, más profundo, más claro, más divino en todos los sentidos de lo que es el verdadero origen del amor y el matrimonio. Bueno, la invitación del día de hoy es que tú y yo crezcamos en el conocimiento y en la práctica de lo que es el amor y de lo que es el matrimonio. Y tal vez si tú todavía no te has casado o tal vez no piensas casarte, sabes, para ti también es esta plática. He dado algunas pláticas y la gente me dice cuando tiene muchos años de casado, ay, cómo me hubiera gustado recibir una plática como esta antes de casarme, ¿sabes? Tenemos que aplicar el verdadero origen y el verdadero sentido de lo que es el matrimonio y el amor. Aunque hayamos oído otra cosa diferente. ¿Recuerdas que así dijo Jesús? Habéis oído, ¿no? Han oído, pero yo os digo. Bueno, además de entender el origen del matrimonio, el origen de incluso literario, ¿no? De lo que significa, histórico,
entender el origen de la ley. En los tiempos donde se dictaminaron, porque te recuerdo que los fariseos y los saduceos cuestionaban a Jesús y le hacían algunas preguntas y trataban como que de hacerlo caer. Ellos conocían muy bien la ley, Y de hecho podían citar Deuteronomio, podían citar algunos pasajes donde Dios le dio la ley a Moisés y Moisés hizo otras leyes para complementar las leyes de Dios. Incluso, ahorita vamos a hablar un poco acerca del derecho, pero vamos a hablar que a veces el pueblo de Dios se corrompía, o sea, los mismos judíos se corrompían con ideas de otros pueblos. De hecho, la Escritura dice, cuando reinaba algún rey judío, decía, hizo lo correcto, lo recto ante los ojos de Dios. No lo hizo, se contaminó, hizo esto y metió estas cosas y hizo que todo el mundo que todo su país o que todo el pueblo se desviara de, ¿no? Bueno, recordemos que la base del derecho es la costumbre. La base del derecho es la costumbre. Muchas cosas que hace el ser humano por costumbre no son buenas. Pero después de hacerlas por costumbre se puede hacer ley. Dios dio una ley para guiar al hombre, para que se relacionara con los demás y con él mismo de una manera excelente, de una mejor manera, para ayudarlo a la convivencia, como a distinguir lo bueno de lo malo. Porque no hay duda, ¿no? O sea, puedes tener duda de algo, pero si Dios te dice, ¿sabes qué? Esto no es bueno, se aclaró tu duda. Y puede haber diferencias de opiniones, pero cuando conoces la voluntad de Dios se aclara el asunto. Bueno, el hombre hizo las leyes por amor al hombre. Pero el hombre hizo leyes de leyes que ni ellos mismos podían cumplir, que ni ellos mismos se podían sujetar. Pero en ese tiempo pensaron que era lo correcto. Y a veces se hicieron leyes por las mismas costumbres o por la contaminación de los pueblos cercanos. O pensaron que era más importante esto que lo otro. Tenían muchas leyes que no emanaban de Dios. Incluso ellos mismos no podían cumplirlas y lo sabían. Lo sabían. Pero no solo eso, sino también habían diferentes formas de pensar entre ellos. Hace rato mencionamos a dos tipos de judíos, los fariseos y los saduceos. Tenían ideas muy diferentes, incluso de lo que era el Mesías, de cómo iba a venir, de muchas cosas, ¿sabes? Pero también habían diferentes escuelas. El Chamaí y el Hillel eran las escuelas principales, habían diferentes, pero estas eran las dos principales, las que más influían y las que más enseñaban. Bueno, tenían también una forma diferente de interpretar la ley, estas mismas escuelas que enseñaban a los judíos. Bueno, la una de la otra eran tan diferentes que una decía que la única manera de obtener el divorcio o causal del divorcio era por infidelidad o por pecado sexual, ¿no? Que te recuerdo que en aquel tiempo el adulterio, cuando alguien se acostaba con la mujer de otra persona o adulteraba del matrimonio, morían apedreados. Bueno, la otra decía que esta causal de divorcio o las probabilidades de que esta persona se pudiese divorciar era una amplitud de sucesos. Una amplitud de sucesos. De hecho, viene una serie que no te voy a leer y a mencionar todos, pero únicamente voy a mencionar algunos para que te des una idea nada más. Casi cualquier cosa que la esposa hiciera, porque de hecho Jesús estaba defendiendo a la mujer, porque él era un defensor de los derechos en todos los sentidos, de los niños, de las mujeres, del matrimonio. Bueno, casi cualquier cosa que hiciera la esposa era causal de divorcio que no le gustase al marido. Incluso los defectos físicos. Si al acariciarla se daba cuenta que tenía sumida la cabeza por atrás o que tal vez la tenía chipotuda, ¿sabes qué? De regreso, es causal de divorcio. Si no le gustaba el tamaño de sus ojos, si eran así muy grandotes o muy chiquitos, de hecho el pasaje o la ley lo asemeja con animales, y si es así, causal de divorcio. Si se quitaba la camisa o tal vez le encontraba un defecto, una verruga que no le conocía, causal de divorcio.
Esto no es exageración. Pero si la esposa iba con sus papás sin la autorización del marido, esto era causal de divorcio. O si los padres se cambiaban a la misma ciudad para estar cerca de su hija sin consentimiento del marido, era causal de divorcio. La Mishá afirma que si la esposa era estéril, esto es causal de divorcio. O si tenía alguna enfermedad como epilepsia, es causal de divorcio. ¡Wow! Si la mujer no cocinaba bien o no planchaba bien, o de hecho si el esposo decía que ella era floja, que la veía ella viendo las telenovelas, ¿no? O las telenovelas americanas, las series, ¿no? No es una mujer floja, causal de divorcio. Si no le cocinaba la comida kosher como su madre, causal de divorcio. Y habían muchas cosas, incluso la satisfacción sexual es causal de divorcio. ¿Sabes? Habían muchos pretextos o causales, porque estamos hablando de leyes, ¿no? Es el origen legal. Habían muchos causales para el divorcio. Pero si analizamos el origen de la palabra divorcio, es apostación, es decir, separación, afistemi, ruptura o fractura. Hace poco estaba viendo al béisbol, le dicen el rey de los deportes, un pitcher que lanza la bola. Te recuerdo que están hechas de hueso, son muy duras y viajan a muchos kilómetros por hora, rapidísimo, rapidísimo. Casi más rápido que un bocho 61, ¿no? 50, el clásico, ni me acuerdo si es el 66, creo, ¿no? ¿Sabes una cosa? Le pegó en la nariz y ¡pum! Se le rompió. ¡Ay, qué feo! No más de verlo se siente horrible. No sé si has visto el fútbol cuando hay fracturas expuestas y un pie queda hacia un lado y la otra parte queda así, o el hueso salido. ¡Ay! Hasta la piel se pone chinita. Bueno, esta definición a eso se refiere con esta ruptura, a algo que estaba hecho, que estaba diseñado, que el origen era para que estuviese unido, pero se fractura. Esta es la definición de la palabra divorcio legalmente, porque la palabra divorcio, perdóname, no es un término civil, vete al origen, es un término bíblico. Es por eso que Jesús dice, en el origen no fue así.